Buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias a Gadecu, a Panco. La verdad que hermosa me insistió un hilo conductual bárbaro para la charla. Muy bueno. Bueno, mi presentación va a estar dirigida específicamente a hablar del impacto que tiene en nuestro paciente el desarrollo de sarcopenia y qué es lo que no estamos viendo a tiempo. La idea es acercarles justamente la resolución de nuestro caso clínico, cómo deberíamos intervenir de manera oportuna. Bueno, en relación al tema de sarcopenia, en el interrogatorio al ingreso de este paciente le preguntamos a Martín cómo se sentía. Martín refería sensación de debilidad generalizada, se observaba una lenta marcha al caminar dentro de la habitación. En la anamnesis alimentaria nutricional nos refería a anorexia, tenía una pérdida significativa de su apetito. También tenía una restricción de su dieta de larga data para evitar justamente síntomas. Recordemos que el paciente tenía un número de posiciones muy elevadas y se registraba en la anamnesis alimentaria de 24 horas un bajo consumo de proteínas de alto valor biológico. La antropometría con la que contamos en la internación en ese momento fue una circunferencia de la pantorrilla de 34 centímetros y una fuerza de agarro de prensión por dinamometría de 27 kilogramos. Así arrancamos. Solamente para contextualizarnos, Rosenberg nos hablaba en el año 1989 acerca de la pérdida de masa muscular relacionada con el envejecimiento. Esto lo contextualizamos en una sarcopenia primaria. Después, con el tiempo, se empezó a observar que la disminución de la fuerza muscular, acompañada de un descenso de la masa muscular y de calidad del músculo y un rendimiento físico, en el contexto de una inflamación crónica, como puede ser nuestro paciente, con una desnutrición e inactividad, lo contextualizamos en una sarcopenia secundaria. Para analizar justamente a nuestro paciente, vamos a ver qué disparadores se presentan en él para empezar a pensar si el paciente va a tener un desarrollo o un riesgo de sarcopenia. Martín tenía varios de estas situaciones, tenía un componente malabsortivo, el cual sabemos que en un contexto de una inflamación crónica agudizada con una actividad severa, tenemos un aumento en lo que son todas las citoquinas proinflamatorias que aumentan la inflamación sistémica y local, con lo cual hay un menor tiempo de contacto entre el nutriente y nutrientes críticos, como son aminoácidos esenciales, específicamente la leucina, que es el potencial anabólico para la síntesis muscular, seguramente una deficiencia de vitamina D que está reportada en estos pacientes y posiblemente una deficiencia de zinc. Tenemos 3 componentes que son nutrientes críticos a observar en estos pacientes. Con respecto al tratamiento con corticoides, el paciente tenía un inicio de un tratamiento con corticoides endovenoso que después por buena respuesta se pasa a vía oral. Sabemos que los corticoides generan una inhibición de las vías de señalización anabólica a través del mTOR1, con lo cual favorece al catabolismo. Ya tenemos, hay otro factor. Vale mencionar que el paciente estaba con mesalazina, en forma errática venía también, con lo cual también podemos tener interferencia en la deficiencia de vitamina D. Con respecto a la inflamación crónica, bueno, todos los marcadores que ya han mencionado, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, todo eso predispone a un aumento en la inflamación, lo cual me van a inhibir las vías de señalización anabólica, inhibiendo específicamente mTOR1 y al factor de crecimiento similar a la insulina, que es un estimulante, el IGF-1 del mTOR, con lo cual tenemos todas las vías de señalización anabólicas bloqueadas en este paciente. Hay posiblemente una disbiosis, hay una prevalencia elevada, que eso lo vamos a hablar en el próximo simposio, que nuestros pacientes tengan disbiosis, una disminución marcada en la cantidad y en la diversidad de bacterias, con lo cual sabemos que esta inflamación desde el punto de vista intestinal va a generar un aumento en la permeabilidad intestinal, con lo cual va a aumentar los marcadores de miostatina, que son una vía de bloqueo directo justamente con la vía del mTOR1, con lo cual tenemos inhibida la vía anabólica y totalmente estimulada la vía catabólica, y la disminución de la actividad física que este paciente tenía, era inactivo, en este momento está en una posición totalmente de una internación, pero sabemos que básicamente es un paciente que por las vías de señalización de la actividad física no estaba desarrollada, un paciente con obesidad visceral,
que también predispone este aumento del tejido adiposo, como bien lo mencionó Tamara, a perpetuar a través de la liberación de ácidos grasos libres y de toda la cascada inflamatoria el desarrollo de sarcopenia. Esto solamente es para que empecemos a ver la revisión de los trabajos que hay publicados con respecto a la prevalencia de sarcopenia en enfermedades inflamatorias intestinales. Esta es una revisión recientemente publicada en la cual van a ver la heterogeneidad en el diagnóstico de sarcopenia. Yo lo he enmarcado en 3 categorías porque los trabajos hablan de sarcopenia, pero cuando empezamos a analizar el contexto en el cual estamos haciendo el trabajo, la metodología del trabajo, hay 2 revisiones que hablan de una prevalencia de sarcopenia de un 34% y en realidad utilizan como técnica para el diagnóstico de sarcopenia la disminución de la fuerza de agarro de prensión medido por dinamometría. Sabemos que en realidad este es un concepto que es para presarcopenia, si utilizamos lo que nos dicen los consensos europeos y asiáticos para el algoritmo del desarrollo. Si avanzamos, esta es otra revisión les quiero mencionar que de los trabajos publicados en esta revisión fueron 35 y fueron todos de muy buena calidad. Simplemente hacemos un desglose para nosotras evaluar qué midieron. La prevalencia de sarcopenia en la gran mayoría de los trabajos habla de una prevalencia del 42% y en realidad esto se corresponde a un subgrupo, a una subcategoría que es miopenia, porque los trabajos reportaban sarcopenia en función de una disminución de la masa muscular medida principalmente por tomografía o resonancia o bioimpedancia, que sabemos que son tomografía y resonancia los gold estándar, pero en realidad no evaluaban después la disminución de la fuerza de agarre. Y cuando empezamos a ajustar justamente esta medición, solamente 2 revisiones, de las cuales una tenía una percepción visual de la disminución de la fuerza de agarre, con una escala de percepción visual. El otro reporte sí lo hacía en función de la disminución de la fuerza de agarre por dinamometría. Fíjense cómo la prevalencia desciende a un 17%. Entonces, en esto hay que observar muy bien la metodología que han utilizado los trabajos para poder ajustar y saber que estamos diagnosticando realmente sarcopenia. Y también nosotras ser ordenados en el momento en que empecemos a trabajar en nuestro paciente y en los protocolos de investigación para hacer justamente una correcta interpretación de los datos. Acá les muestro un poco para llevar a la práctica clínica de lo que nos puede pasar a todas. Este paciente tenía solamente una medición de la circunferencia de la pantorrilla. En el algoritmo A es el algoritmo que nos plantean los consensos. Fíjense, en este paciente no vamos a usar un SARC-F porque el paciente está en riesgo claramente de sarcopenia, pero cuando pasamos a la evaluación justamente de la disminución de la fuerza, teníamos la dinamometría, o sea, la medición de la fuerza de agarro de prensión, que si nos da baja, decimos que es una probable sarcopenia. Y se confirma el diagnóstico de sarcopenia mediante la disminución o la calidad de la cantidad o calidad de la masa muscular medida por las técnicas que ya conocemos, bioimpedancia, DEXA, resonancia o tomografía. ¿Qué pasa cuando no lo tenemos en la práctica clínica, como es nuestro caso? Bueno, tenemos el algoritmo B, que es una alternativa cuando no contamos con esto en la práctica clínica, que se utiliza exactamente igual, la disminución de la fuerza de agarre para determinar la disminución de la fuerza muscular, determinando que tenemos una probabilidad de sarcopenia y confirmamos mediante la circunferencia de la pantorrilla con un punto de corte menor a 31 la sarcopenia en este paciente. ¿Sí? O sea, tenemos posibilidad y están validadas estas técnicas como métodos sustitutos para determinar la reducción de la masa muscular. Para contextualizar un poco el desarrollo de nuestro paciente, siempre tenemos que pensar en cuáles son las técnicas que tenemos para determinar la reducción de la masa muscular. Tenemos bioimpedancia, ultrasonido, tomografía computada, DEXA y antropometría. Y tenemos que pensar en esto en función de la precisión diagnóstica que nos arrojen estas mediciones o la precisión de la técnica de acuerdo al contexto en el que estamos desarrollando nuestro paciente. Este paciente está en el ámbito hospitalario y fíjense cómo las técnicas antropométricas, específicamente un poco lo que queríamos mostrar es el tema de la circunferencia de la pantorrilla, dentro de lo que es como técnica como tal, tiene una precisión diagnóstica que es aceptable. El rendimiento de la técnica es
suficiente cuando es verde o de alta calidad o suficiente, moderada en amarillo y pobre en rojo. O sea que las medidas antropométricas son aceptables moderadamente como técnica de evaluación en los pacientes en ámbitos ambulatorios. Y si vemos a la capacidad que tienen estas técnicas en cuanto al rendimiento diagnóstico, es decir, si contamos con puntos de corte para poder determinar un diagnóstico, fíjense que la antropometría tiene un rendimiento que es suficiente, que es alto. Es decir, al tener un punto de corte que nos permita hacer diagnóstico, se pueden utilizar. La capacidad de reproducir la técnica en el tiempo y hacer mediciones también es aceptable. El problema que nos encontramos con la circunferencia de pantorrilla es que no es tan sensible para los cambios. Vamos a encontrar un cambio en la circunferencia de la pantorrilla quizás en un largo tiempo, y hay otras técnicas que son más precisas para determinar de manera más sensible la disminución de la masa muscular. Y obviamente el costo es suficiente. Con lo cual la hace una técnica que podemos implementar en la práctica clínica hospitalaria. Entonces, no sustituye la circunferencia de las pantorrillas o la circunferencia media del brazo en absoluto la disminución de la fuerza muscular. Eso sigue siendo dado por, en este caso se hizo por dinamometría. Pero lo que interesante que tenemos que ver es que se tiene que ajustar por el índice de masa corporal del paciente, ¿sí? El índice de masa corporal, el tejido adiposo, va a enmascarar nuestra circunferencia de la pantorrilla, con lo cual ya están validados los puntos de corte de acuerdo al índice de masa corporal del paciente. Nuestro paciente que tiene un índice de masa corporal de 25 a 30, esto se ajusta restando 3 centímetros a la circunferencia de la pantorrilla. Esto hay que saberlo interpretar porque realmente ahí es donde vamos a ver ahora qué impacto tiene la circunferencia de la pantorrilla dentro de la práctica clínica. Este es un trabajo que ha sido también recientemente publicado en relación a la validez predictiva que tiene la circunferencia de la pantorrilla en relación a la corrección o ajustado por el índice de masa corporal en el ámbito hospitalario. Lo traje justamente a colación por nuestro paciente, con una N de 554 pacientes, y fíjense lo siguiente. Cuando la circunferencia de la pantorrilla no se ajustó por índice de masa corporal, la prevalencia de presentar una circunferencia de la pantorrilla baja fue del 25%. Sin embargo, cuando la circunferencia de la pantorrilla se ajustó por el índice de masa corporal, esta prevalencia aumentó un 60% de tener una circunferencia de la pantorrilla baja. Ahí lo vemos en los gráficos. No sé si tengo el puntero. Bueno, en lo que es por debajo del BMI de 18.5 no se ajusta, se consideran todos iguales. Recién se ajusta a partir del índice de masa corporal de 25, que es donde empezamos a tener un aumento del tejido adiposo. Fíjense cómo la frecuencia relativa de tener una circunferencia de la pantorrilla baja nos daba un valor de 11%, y esto cuando se corregía por IMC aumentaba a un 59%. O sea, es significativo el incremento que se da cuando ajustamos. ¿Y qué nos pudo arrojar este estudio principalmente? La circunferencia de la pantorrilla, ajustada por el índice de masa corporal, era un predictor independiente de una estancia hospitalaria prolongada por más de 10 días. Y los pacientes a los cuales se les ajustaba la circunferencia de la pantorrilla por IMC tenían una probabilidad de 1.7 veces más de tener una estancia hospitalaria prolongada que aquellos pacientes a los cuales no se les ajustó. Una de las herramientas que recientemente se ha publicado es el uso del ultrasonido para el diagnóstico de sarcopenia. Si empezamos a pensar en nuestras técnicas que tenemos hoy para evaluar masa muscular, la verdad que es una medida emergente muy interesante, pensando en que la bioimpedancia es una técnica que no mide de manera directa la cantidad de músculo, sino que lo mide en forma indirecta, que puede tener variaciones de acuerdo al medio interno del paciente, que tiene un mayor costo. Pero en general en la práctica clínica es lo que más se utiliza. Tomografía y resonancia no sometemos a los pacientes habitualmente a este tipo de estudios, siempre pensando, ¿no?, en el desarrollo de la práctica clínica de este paciente. El ultrasonido, lo que se ha visto justamente en un estudio de corte, justamente con un estudio de intervención, con 53 pacientes, los cuales estaban en etapa de remisión o con una actividad muy leve de la enfermedad,
solamente asistían al control de rutina de su enfermedad y se les practicaban 3 mediciones musculares a nivel del recto abdominal, a nivel del bíceps braquial y a nivel del recto femoral, en los cuales también se creaba ahí la unidad, justamente pensando en esto de un punto de corte, la unidad de medición de las unidades musculares en relación al ultrasonido, y a los pacientes en la misma consulta en los cuales se les practicaba esta medición, se les practicaba el SARC-F como método de screening para sarcopenia, se les practicaba bioimpedancia y a los 6 meses se hacía una correlación con resonancia. ¿Y qué es lo que se vio con el ultrasonido? Que la prevalencia de sarcopenia detectada por bioimpedancia era del 50% versus las principales mediciones, abdominal, un 60% del músculo abdominal, bíceps braquial del 58%, femoral del 60% y la unidad USMI, que es la relación entre las 3 mediciones musculares ajustadas por la talla al cuadrado, nos daba una prevalencia del 69%. Había alta confiabilidad en la técnica, la precisión diagnóstica entre el 80 y el 85%, y esto se vio principalmente en el recto abdominal, bíceps braquial y la unidad USMI, con un valor predictivo positivo de 84.3 y un valor predictivo negativo del 99, y hubo una alta concordancia con la resonancia en los resultados a los 6 meses. También hubo una correlación negativa entre las mediciones ecográficas y la actividad de la enfermedad, es decir, a medida que el paciente aumentaba la actividad de la enfermedad inflamatoria, las mediciones ecográficas disminuían, con lo cual este estudio, que es muy nuevito, podría pensar que la ecografía muscular podría ser una herramienta de diagnóstico para sarcopenia interesante, confiable para nuestros pacientes. Sería accesible, se lo podría practicar de manera rutinaria para evaluarlo. Entonces, en la resolución de Martín, ¿cómo avanzamos con Martín? En la anamnesis alimentaria, si queremos pensar en los factores de riesgo, ya la anamnesis nos estaba dando pautas de alarma que todas las nutricionistas que manejamos, estamos en los equipos de inflamatoria, lo vemos. El paciente tenía anorexia, baja ingesta proteica, se observaba la debilidad generalizada, un paciente inactivo, con lo cual tenía factores de riesgo para sarcopenia, sin duda, una pérdida de peso significativa. Cuando empezamos a hacer la evaluación de manera de acuerdo a los algoritmos, teníamos una disminución de la fuerza de prensión o de agarre, con lo cual hablamos de una sarcopenia probable. Y en relación a las técnicas antropométricas, cuando ajustábamos la circunferencia de la pantorrilla por el índice de masa corporal, nos daba un punto de corte menor o igual a 31, con lo cual confirmábamos esta sarcopenia. Y a colación un poco de lo que nos mencionaba recién Tamara, este paciente tenía, previo a su internación, un índice de masa corporal mayor a 30, teníamos una circunferencia de cintura de 114, con lo cual tenemos una obesidad sarcopénica, que en este contexto, vamos a ver, complica aún más la situación. Este es un trabajo que no es reciente, pero es uno de los principales trabajos, que es el de Adams, que ya nos empieza a hablar del impacto que tiene la obesidad y el sobrepeso en los pacientes en relación a la sarcopenia. Este trabajo buscaba determinar la prevalencia de sarcopenia en pacientes con sobrepeso y obesidad que iniciaban un tratamiento con anti-TNF. Las mediciones se hicieron aproximadamente en los primeros 3 meses de iniciado el tratamiento con anti-TNF. Los pacientes, lo cito porque los pacientes eran 90 pacientes, de los cuales el 85% eran pacientes con enfermedad de Crohn, con un BMI de 22,5. ¿Y qué se observó? Se observó que el 45% de los pacientes presentaban sarcopenia. Dato interesante, estos pacientes fueron evaluados mediante tomografía a nivel de la lumbar 3 como punto de corte. El 19,5% de esos pacientes sarcopénicos presentaban sobrepeso u obesidad. Y cuando se realizaba el análisis por subgrupos, los pacientes que tenían un BMI mayor o igual a 25, de esos pacientes, todos los pacientes que fueron a cirugía presentaban sarcopenia. Si vemos el análisis de los gráficos, por debajo de la línea punteada son justamente el índice del músculo apendicular que nos da abajo. Los pacientes están con esa disminución de la masa muscular, y las principales zonas se da en los índices de masa corporal entre 20 y 35, justamente el mayor descenso, habiendo una asociación significativa entre la cirugía y sarcopenia.
Y empezamos a complejizar un poco más en relación a lo que hablábamos recién en la disertación anterior. ¿Qué pasa cuando el paciente no solamente es obeso o tiene una obesidad, sino que empezamos a evaluar justamente qué pasa con la grasa visceral y la grasa mesentérica? Y en este trabajo en donde busca correlacionar justamente esta relación con los resultados clínicos y el pronóstico del paciente. En este estudio, que justamente puntualmente está focalizado en pacientes con enfermedad de Crohn, que viene a relación a nuestro caso clínico, lo interesante es que los pacientes en su mayor porcentaje estaban con una actividad moderada de la enfermedad, o sea, muy relacionado con el desarrollo de nuestro paciente. ¿Qué se pudo observar? Se hicieron a través de tomografía a nivel de la lumbar 3, la determinación para sarcopenia, y también se hicieron las mediciones para poder encontrar un punto de relación entre la grasa visceral y mesentérica en poder determinar esa implicancia en el desarrollo de la patología. Con respecto específicamente a prevalencia de sarcopenia, se vio en un 43% de la prevalencia, y en relación a la probabilidad de que los pacientes en el seguimiento de los próximos 20 meses no fueran a ser sometidos a cirugía, por eso la gráfica a veces hay que interpretarlo, quedar libre de cirugía, esta probabilidad era más bajita en los pacientes sarcopénicos, es decir, los pacientes sarcopénicos tenían mayor probabilidad de ir a cirugía en los próximos 20 meses que aquellos que no eran sarcopénicos, ¿sí? Y cuando se lo relacionaba con la grasa visceral y mesentérica, se observó que los pacientes con grasa visceral mesentérica fueron los que más altamente fueron sometidos a cirugía, encontrando como un punto de corte en esta relación como predictor de cirugía un valor de mayor o igual a 0,88. Y fíjense cuando combinamos sarcopenia, que decíamos que teníamos una probabilidad de quedar libre de cirugía de 58%, esta probabilidad baja aún más a un 38% cuando el paciente, además de tener sarcopenia, tiene una relación de grasa visceral y mesentérica mayor o igual a 0,88. Fíjense, la probabilidad de ir a cirugía en los próximos 20 meses es más segura y la probabilidad de quedar libre de cirugía es más bajita. Con lo cual, decimos que la combinación de sarcopenia y grasa visceral y mesentérica predice peores resultados en la enfermedad de Crohn que nuestro paciente. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿qué no vemos a tiempo? ¿Qué se nos está escapando en estos pacientes? Sin duda que es la interpretación global de todas las alteraciones que ocurren en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, desde la interpretación de la clínica, desde la interpretación de la medicación, en donde me parecía importante hacer esto como un caminito y una evolución del seguimiento de este paciente. Lo primero es la detección precoz. Tenemos que detectar al paciente en riesgo o posible riesgo de sarcopenia desde el momento diagnóstico de su enfermedad, no cuando el paciente hace el brote o en una situación de injuria. Detectar los nutrientes críticos. Tenemos que empezar a detectar y a pensar qué pasa con los aminoácidos esenciales, qué pasa con la ingesta. Son pacientes que vienen con muchas restricciones, principalmente a las proteínas de alto valor biológico. ¿Qué pasa con la vitamina D y qué pasa con el zinc? Pensar también que es un paciente que tiene alta prevalencia de disbiosis. Entonces, ¿empezamos a modular esta microbiota o no? Obviamente que eso lo va a resolver Constanza en las próximas presentaciones. Y saber que cuando el paciente tiene una malnutrición asociada justamente a una injuria, a una actividad de la enfermedad como es este paciente, y con un tejido visceral y mesentérico aumentado, son totalmente catalizadores o aceleradores del proceso de sarcopenia que nos va a generar peores resultados en la evolución de nuestro paciente. Se los traigo a colación porque es el único trabajo que encontré en el cual empezamos a hacer intervención en relación a lo que hemos estado mencionando en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales. Es muy chiquito, como la mayoría de los trabajos que encontramos en inflamatorias, pero interesante porque es un ensayo aleatorizado doble ciego con placebo, en los cuales la evaluación de sarcopenia se utilizó correctamente bajo el consenso asiático, o sea que estaban bien diagnosticados con sarcopenia, y a los pacientes se evaluó el efecto de los suplementos nutricionales orales ver con el entrenamiento de resistencia. Sabemos que el entrenamiento de resistencia se indica porque se afecta de manera directa en sarcopenia las fibras musculares tipo 2. Ese es el motivo por el cual indicamos una actividad de resistencia. Se les daba 10 gramos de proteínas del lactosuero en una sola dosis post desayuno,
junto con 3 entrenamientos de resistencia 3 veces por semana. Se lo siguió en el tiempo, en las 4 semanas y a las 8 semanas se hizo un análisis. ¿Y qué es lo que se vio? Se vio una correlación, estos pacientes fueron evaluados mediante bioimpedancia. Se vio una correlación significativa entre el aumento de la masa muscular y la circunferencia de la pantorrilla, es decir, hubo un incremento, con lo cual se vio que mejoraba los suplementos nutricionales orales esta situación, pero no hubieron cambios significativos en lo que fue la fuerza de agarre, eso no hubieron cambios, no hubo cambios en la circunferencia de cintura y no hubo cambios en el índice de masa corporal. Con lo cual, acá un poco la discusión de este trabajo es que quizás el entrenamiento no fue igual para todos en cuanto a duración e intensidad, porque teníamos que terminar de modular todo lo que nos interesaba con nuestro paciente. Pero bueno, los suplementos nutricionales los usamos en la práctica clínica, son la forma que tenemos de represionar a estos pacientes. Y un poco para modo de cierre, la intervención nutricional tiene que ser precoz y oportuna. ¿Y qué tipo de intervención? Bueno, justamente relacionando todo lo que hemos hablado, en sarcopenia tenemos mucho reportado en otras patologías inflamatorias crónicas, pero sin duda lo que nos dicen las guías es que el paciente tiene que tener un alto aporte proteico, 1.2, 1.5. Creo que tenemos que hacer el uso, como estamos haciendo, del aporte de leucina o de hidroximetilbutirato, que son los que tienen los suplementos, que sabemos que van a justamente modular las vías de señalización anabólicas y van a inhibir las vías de degradación muscular. El ejercicio de resistencia, que está perfectamente indicado, que con efectos antiinflamatorios, pero la bibliografía no está reportada en qué pasa con los pacientes con actividad moderada severa. ¿Vamos a hacerle un daño o vamos a mejorar realmente? Lo que habitualmente hacemos cuando el paciente inclusive lo vemos con un desacondicionamiento es esperar hasta el próximo control y vemos si ha mejorado. Vamos adaptando de alguna manera su intervención también a la mejoría en su capacidad funcional. Con respecto a la modulación de esta microbiota, que seguramente hay un proceso de disbiosis, claramente no en la etapa aguda de este paciente con esta actividad severa, pero sí pensando en que no todos los pacientes llegan con esta sarcopenia a una etapa tan activa de la enfermedad, lo podemos encontrar en remisión, la podemos modular perfectamente en etapas de remisión. Y pensar, y lo dejo como un signo de pregunta, la suplementación con vitamina D. Ayer se habló en una charla muy interesante en los cuales son pacientes que tienen deficiencia de vitamina D, por todas las causas que se han mencionado, que tenemos que hacer dosaje. No hay estudios reportados en adultos, sí en niños hay trabajos donde hacen la suplementación para el manejo de la osteosarcopenia, con lo cual podemos pensar que es un nutriente también crítico para mirar y observar. Como conclusión es decirles que debemos hacer screening y detección de sarcopenia en el momento de diagnóstico de la enfermedad, que la circunferencia de la pantorrilla ajustada por índice de masa corporal es una herramienta alternativa cuando no contamos con otras herramientas de imágenes para la detección del descenso de la masa muscular, que el ultrasonido podría ser una herramienta emergente, prometedora para sumarnos a este diagnóstico, que la malnutrición en los pacientes acompañados de un aumento del tejido adiposo visceral y mesentérico van a actuar como aceleradores del desarrollo de esta sarcopenia con peores resultados en otro paciente, y que la intervención nutricional tiene que ser precisa y oportuna durante todo el acompañamiento de nuestros pacientes, mejorando los resultados clínicos y por ende la evolución del paciente. Muchas gracias.